Está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. Bueno, muy bien, el régimen castrista ya ha reaccionado y lo ha hecho de manera incómoda a las repercusiones del programa 60 Minutes sobre el síndrome de La Habana y las nuevas evidencias y testimonios sobre la participación de un factor extranjero en los ataques realizados con armas de energía dirigida no letal, como le nombra uno de los documentos interceptados a los rusos. Hablaremos sobre la información más reciente, tanto la que sobrevuela La Habana como Moscú. Así que muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Muy bien, contamos con la presencia del doctor Marcel Felipe, abogado, presidente de la Fundación Hispanoamérica, del Museo de la Diáspora. Bienvenido, ¿cómo está, Marcel? Muchas gracias por la invitación. Como no, gracias a usted por venir. Tenemos también al profesor Eric de la Fuente, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, de FIU. ¿Cómo está usted, maestro? Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias, gracias. A ver, volvemos al programa de 60 Minutes, pero a través de la reacción de Cuba. Tenemos a Johanna Tablada, que es la subdirectora de la Dirección General de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, del MINREX. Veamos cómo justifica lo que ha salido a relucir. El programa que ha hecho la cadena CBS, una cadena poderosa de los Estados Unidos, resulta insostenible e inexplicable, y más allá de los muchos adjetivos, de la presentación de testigos alados por los pelos, que no tienen nada que ver con la historia que desde el inicio fue una operación, hoy se vuelve a presentar no como una investigación periodística, sino como una operación política, como una operación de propaganda. Muy bien. Doctor Marcel Felipe. Mira, lo que es insostenible es, primero, que esa pandilla siga gobernando Cuba y siga diciendo este tipo de tonterías, como que la CBS y los diarios que han comparecido en este reportaje, todos están conspirando contra la pandilla de La Habana. La realidad es que lo que se dijo, la razón que ellos están actuando de esta manera, a pesar de que no se nombró a Cuba para nada en estos reportajes, pero se sienten aludidos porque hay una cosa importantísima que se dijo que sí tiene que ver indirectamente con Cuba. Se dijo, el señor Edwin dijo que en el caso de Vietnam no se trataba simplemente de que los rusos habían operado en territorio vietnamita con su tecnología, sino que le habían proporcionado esa tecnología a los vietnamitas para que ellos la utilizaran. Lo que abre la pregunta si en el caso de Cuba fue una situación en la cual Cuba prestó su territorio para que los rusos actuaran, o si se trata de que el gobierno de Cuba fue partícipe de estos ataques específicamente, y sobre todo conociendo que en esos días hubo una salida abrupta de Alejandro Castro y de una serie de equipos de computación y de tecnología de una oficina que se mantenía de muy alta seguridad en La Habana. O sea que hay preguntas directamente que se implican para las personas que están analizando esto sobre la participación directa de la pandilla de La Habana. Bueno, una operación política implicaría que hay una voluntad por parte de la administración Biden de involucrar a Cuba con Rusia y todo eso, cuando vemos todo lo contrario, ¿no? Que la administración está tratando de poner bajo la alfombra todo lo que está sucediendo. Totalmente, pero además no solamente con Cuba y con Rusia también, porque lo que estamos viendo es, de cierta forma, no dejar saber que esto es un ataque ruso, no admitirlo para no tener que ir a una confrontación, pero mucho menos con Cuba, donde esta administración lo que ha tratado de hacer, como bien dices, es el acercamiento a esa pandilla. Una operación política podría haber sido lo que el New York Times hizo, adelantando con 7 editoriales, ¿no? El acercamiento, el restablecimiento de relaciones en la época de Obama, pero ese es otro tema. Vamos a pasar con el profesor Eric de la Fuente. Yo quiero que usted me analice a Dmitry Peskov, secretario de prensa de Putin. Ha distribuido un audio, ese es un poco el estilo, yo veo, de ellos, ¿no? Restando la importancia a la trama rusa en el síndrome de La Habana.
новая тема уже много лет. No es un tema nuevo. Desde hace muchos años se viene publicando en los medios de comunicación el tema del llamado síndrome de La Habana. Desde el principio estuvo relacionado de alguna manera con acusaciones contra Rusia, pero nadie nunca ha publicado alguna evidencia convincente de estas acusaciones infundadas en ningún lugar. Por lo tanto, todas esas no son más que acusaciones infundadas. A ver, profesor, él dice que desde un principio se involucró a Rusia, pero la verdad que en un principio se hablaba de Rusia, pero yo creo que también más de China. En este capítulo, que es el cuarto de 60 Minutes, ¿es la primera vez que hay un señalamiento tan directo a Rusia o me equivoco? Mira, ya el señalamiento venía de hace un tiempo, pero como bien dice, habían para algunos ciertas dudas. Pero aquí queda una cosa bastante clara. Número uno, que Rusia está involucrada. Hay una cosa importante. Todos los agentes, tanto del FBI o sin duda agentes de la CIA o funcionarios del gobierno americano que fueron afectados o que fueron realmente enfocados por estos ataques, trabajaban en temas de Rusia y trabajaban de alto nivel, eran de los mejores analistas que habían ahí. Eso es importante por un lado. Por el otro lado, que dejemos esto muy claro, Cuba es culpable. Es culpable por el menor de las cosas de facilitarle a los rusos a que esto pudiera ser y probablemente que activamente hayan participado. El mismo gobierno de Cuba se ha jactado por años de decir que nada sucede en Cuba sin que sus servicios de inteligencia lo sepan. Por lo cual, una actividad tan sofisticada, tan planificada, tan hecha, no puede ocurrir sin que los servicios de inteligencia cubanos no sepan. Y esto también ocurre. Yo recuerdo hacer entrevistas de esto en 2016, 2017, cuando estaban en medio de las conversaciones con la administración Obama y el gobierno de Cuba para negociar el acuerdo, el acercamiento. Así que ocurre alrededor de eso también, por lo cual implica a Cuba muchas cosas. Pero esto también hay una serie de tácticas que ya se venían revelando, que el programa de 60 minutos, 60 Minutes, reveló que son tácticas tradicionales rusas que estaban ocurriendo y de nuevo, la mayoría de los agentes, o casi todos los agentes, estaban trabajando en temas de Rusia o estaban involucrados en ese tema. Vamos a escuchar al vocero del Departamento de Estado respondiendo a la pregunta de si los empleados de la diplomacia norteamericana o del Departamento de Estado enfrentarían consecuencias, los que aparecieron en el programa, por cuestionar públicamente el informe de la comunidad de inteligencia. Yo creo que respondió con un nuevo respaldo al informe oficial, pero vamos a ver qué piensan ustedes. Of course not, and in no case would we in any way hold employees accountable is not even the right word. In no case would we discipline employees for speaking their mind. They have the ability to do that. We encourage it, but that doesn't change our assessment. And I should say the intelligence community's broad assessment that a foreign adversary is unlikely to be responsible for these incidents. Go ahead. A ver, si no es un adversario extranjero, entonces, ¿qué es? ¿Un adversario interno? Totalmente. Mira, primero que todo, volviendo a este tema de señalamiento de los rusos, uno de los episodios más interesantes y casi que más autoconfesos de la participación rusa fue el arresto de un espía ruso acá en Los Cayos. La policía lo paró por ir en exceso de velocidad. Cuando arrestaron a la persona, encontraron una gran cantidad de aparatos y de alta tecnología en su vehículo, y esa persona resultó ser un graduado y miembro de una unidad élite rusa específicamente dedicada a todo este tema de las microondas, y alguien que había dejado todo ese mundo en teoría para venir a los Estados Unidos para convertirse en cocinero, y que inmediatamente que quedó arrestado pues cumplió su tiempo y se regresó a Rusia. Pero esa persona tiene una anécdota extremadamente interesante, y son dos anécdotas interesantes. Uno interesante y otro que inculpa directamente a Rusia. El interesante es que el FBI fue atacada también, sufrió aquí en Los Cayos ese mismo ataque, cosa que va mucho más allá y sigue ese mismo patrón de que atacan a las personas que están vinculadas dentro de la inteligencia americana, vinculadas con el caso ruso. Pero además, el hecho que haya salido esta persona en 30 meses vuelve a otro tema de lo que acaba de decir el portavoz del departamento. Cuba tiene una ventaja, la pandilla de La Habana tiene una ventaja. Si tú trabajas contra la pandilla de La Habana, te ejecutan. Si tú trabajas contra los intereses y las directivas del gobierno americano, te publican un libro, como van a hacer ahora con Rocha. Y esperemos que ese juez
tenga la capacidad y la intelectualidad para decir no vamos a aceptar lo que se le está presentando el Estado en este caso, porque creo que lo que vamos a venir con Rocha es algo muy ligero, que es lo que está caracterizando desafortunadamente a esta administración. Pero sí, para responder la pregunta inicial, ahí vemos ellos siguiendo el mensaje de que es improbable. Una cosa, además, que creo que es lo que ha gatillado que tantos oficiales de la inteligencia americana salgan a hablar de esto públicamente, es que ellos dicen que es altamente improbable. Una cosa es que digan, seguimos investigaciones, no hay prueba conclusiva, pero altamente improbable es prácticamente negar lo que ellos están viviendo. Y por eso creo que vemos esta rebelión de los servicios de inteligencia y yendo a los medios, cosas que nunca hacen. Y un detalle, antes de irnos a la pausa, vamos a continuar con el tema, con el profesor Erix de la Fuente, con Marcel Felipe, que a mí me llama la atención, no sé si es una observación equivocada, que al menos hasta donde sabemos, los ataques se incrementan cuando Obama hace el acercamiento. O sea, la teoría de que a esta gente cuando tú le aflojas la mano, la aprietan ellos, en vez de al revés, como creen algunos teóricos, podría estar aquí. Así que a la vuelta les voy a enseñar España reportando la adquisición de un arma de sonido, ya verán. Una de las revelaciones del reportaje último de 60 Minutes es una unidad específica de la contrainteligencia militar rusa dedicada a cometer asesinatos, o de la inteligencia rusa en general. Y ayer recordábamos, y hoy lo vamos a repetir, que Enrique García, ex capitán de la inteligencia cubana, que desertó hace mucho tiempo, en el año 92 ya había explicado que el Ministerio del Interior en Cuba tenía un aparato dedicado a cometer asesinatos. Aquí la CIA hace muchos años que tiene prohibido cometer asesinatos políticos y no políticos. Lamentablemente estos regímenes no. Vamos a recordar lo que Enrique García decía hace tantos años ya. Ah, no lo tenemos como... Bueno, no podemos escuchar el sonido del... Por favor. América del Comité Central de Dirección de Operaciones Especiales, hay un aparatico reducido de alrededor formado entre 40 y 50 personas, que es una copia de la DGI. Es un aparatico geográfico que existe dentro de la Dirección de Operaciones Especiales para dirigir operaciones especiales en todo el mundo. Eso quiere decir asesinatos, medidas ilegales, ejecución de acciones especiales que se ejercen por este aparato y la dirección de todos los aparatos o movimientos subversivos que son entrenados y financiados por Cuba. Eso se dirige desde aquí, en coordinación con el Departamento de América del Comité Central del Partido. Muy bien. Eric, con tus conocimientos de Rusia, ¿Putin necesitaría la aprobación de la Duma o algo por el estilo para cometer un asesinato con su aparato de inteligencia? No, bueno, absolutamente no. Y esta unidad, que es la unidad 29155, es la unidad rusa especial de la que estabas hablando, realmente fue fundada por Andrei Averianov. Y Andrei Averianov, donde su hijo trabaja en esa unidad hoy en día, Andrei Averianov es como el número 2 de lo que sería la inteligencia externa, ¿no? Como la CIA, ¿no? para Rusia hoy en día. Y él fue el que fundó y todavía Ese es el hijo, el que vemos ahí. Ese es el hijo. Que realizó un ataque sónico en Georgia directamente. Directamente, y que causó terrible, especialmente a la esposa de un funcionario norteamericano. Una enfermera. Pero es importante también hablar de que Vitaly Korolev, que es la persona a la cual Marcel realmente se estaba refiriendo correctamente, cuando él regresa a Rusia, hoy en día lo mandan a Ucrania. Y hay dos tesis: o lo desaparecen allí, de que no sabemos si está vivo, o probablemente lo desechan, ¿no? Porque nunca dijeron que estuvieron al frente, pero ya hay inclusive un documento de que murió y este tipo hay un acta de defunción. Pasa muchas veces cuando estás metido en este tipo de espionaje. Pero una cosa importante, porque Estados Unidos algunas veces peca de ingenuo, realmente increíble. A este señor, cuando viene aquí, Korolev, le dan una visa para entrar y trabaja como chef, ¿no? Cuando tenía ya alto entrenamiento. El entrenamiento de él era tan alto que para salir de Rusia tenía que tener permiso de la inteligencia, y nadie hizo este tipo de investigación, y se le dio una visa y permiso de residencia y todo. Ahí lo vemos en un programa de televisión
de televisión en Haciendo Nueva de York, chef. como chef, después vino acá y todo este. Hay dos cositas más que quería tocar acá. Una de las cosas preocupantes es que estos ataques no solo ocurren en territorio extranjero, sino también, como hemos hablado en este programa, ocurre aquí también, ¿no? Como a la persona de la FBI en la Florida y todo. Y la pregunta es, ¿está la inteligencia cubana también apoyando a los rusos aquí en la Florida? Porque llevan operando aquí mucho más que los rusos, ¿no? En la Florida. Y como eso también habría que preguntar. Y de nuevo, esto es solamente hipotético, pero cuando uno ve que hay reportes dentro del servicio de inteligencia norteamericano, dudando que hay una potencia extranjera acá, mientras muchas personas del servicio de inteligencia norteamericano están diciendo que no, que hay evidencia. Hay que pensar de si también, dado el pasado de infiltraciones cubanas dentro de las altas esferas norteamericanas, parte de estos informes pudieron ser influenciados por expertos, porque a mí me parece muy interesante que ahora, de cierta manera, la administración Biden ha casi alentado a que esto se divulgue ahora, porque este señor que fue el principal que divulgó y que llevó a cabo, puede ser que no, pero de cierta manera él tenía el permiso del Pentágono, él no puede hablar probablemente de estas cosas sin que el Pentágono le dé el sí, ¿no? Y yo, de cierta manera, esto puede estar pintado de que decir, miren, Rusia es nuestro adversario, bien, sin decirlo por esas palabras. Y es nuestro adversario porque estas cosas le ocurren a servicios de inteligencia norteamericanos en el propio país de Estados Unidos. Eso también abre preguntas de qué vulnerables estamos inclusive aquí adentro y el peligro que presenta Rusia a nivel mundial, pero inclusive domésticamente. Bueno, no, y hay un agente del FBI que también pidió un permiso especial y se lo permitieron. Christo Grosev, que este es un investigador búlgaro de Insider, que es el que encuentra el email en el que le dan un reconocimiento a alguien que está trabajando en la creación de armas de emisiones electromagnéticas, ¿no? Aquí lo vemos. Ese también es un aporte del reportaje del domingo, ¿no? Sí, ese es un gran investigador de un medio que se llama The Insider, que realmente es un medio que se enfoca en temas rusos, y está en el exilio, obviamente, pero él realmente hizo grande investigación sobre la gente que trató de matar a Navalny en su momento, y él es el que consiguió el certificado de que estaba muerto Koryalov, porque no fue que lo anunciaron ni nada, y muchas otras cosas. Entonces, esta persona tiene mucha credibilidad, no solo por esto, ¿no? Sino por una larga trayectoria de investigaciones que ha hecho relacionada a Rusia a través de los años. Hay gente que cree que estas armas no existen, ¿no? Yo encontré ya habíamos puesto cosas así en el programa del Espejo. Hace 9 años, la televisión española habla de cómo España adquiere un arma sónica antidisturbios. O sea, que no tiene una emisión muy fuerte para no matar a la gente, aunque ellos le siguen llamando a estos armas no letales, pero para no dañar al público. Simplemente si suben la frecuencia, cometen un daño peor. Vamos a ver el reportaje para que la gente sepa que no estamos hablando de ficción. Y atentos a la nueva arma disuasoria de los Mossos d'Esquadra, un cañón de sonido. Se utiliza en las zonas de gran conflicto para dispersar a la gente. Lanza un sonido de más de 160 decibelios que resulta insoportable, golpea los tímpanos. Se sumaría a las nuevas pelotas antidisturbios que empezarán a utilizar previsiblemente a partir del año que viene. El sonido es insoportable, puede llegar a 160 decibelios y ya se ha utilizado, por ejemplo, durante el G20 en Pittsburgh. Los Mossos d'Esquadra se plantean comprar estos cañones de sonido. Son portátiles, los usan ya otras policías. Y según los expertos, también se utilizan en países en guerra. Está diseñado en principio para conflictos bélicos, para situaciones de máximo riesgo, de alto riesgo, para embajadas, para evitar los asaltos a las embajadas. A ver, yo pongo esto porque el argumento del gobierno cubano sigue siendo que es una fantasía, que es una histeria colectiva, como si de verdad estas armas no existieran. Como ellos controlan dentro de Cuba la información, hay gente que puede creer que es una fantasía, ¿no? Sí, mira, primero que todo, una de las cosas que dijo Eric de la Fuente tiene mucho sentido.
es importante que el Senado y el Congreso, que sobre todo nuestros congresistas cubano-americanos, que bajo la administración Biden no tienen mucho poder, para no decir más que el poder de la queja, pero sí tienen el poder de pedir investigaciones y hacer investigaciones. Porque después de lo que vimos de Rocha, y después de que vemos que la conclusión del gobierno americano casi que es un espejo de lo que dice La Habana, de que todo es un caso de histeria colectiva, cabe la duda de si los Rochas o otros Rochas no aún encubiertos tuvieron parte en llevar al gobierno americano a esa conclusión, si es que esa es la conclusión real que se llegó. Pero volviendo a este tema, sí, esos aparatos han existido por mucho tiempo. No estoy seguro, no soy experto, pero no estoy seguro que es exactamente la misma tecnología, porque una cosa es el tema del audio, ¿no? que te da en el oído. Otra cosa es ondas, que lo que se está tratando aquí, microondas, que entran en tu cabeza, entran en tu cerebro, te dañan el cerebro. O sea, no es la molestia o no es que te rompan un tímpano por lo alto de decibeles, sino que te entran dentro del cerebro. Son dos tecnologías separadas, pero sí, el punto es que existen diferentes tipos de ondas que se pueden utilizar de forma agresiva. Esta de las microondas es la primera vez que se han documentado de forma de armas. Hay reportes desde los años 70, según tengo entendido. Tal vez Eric tenga un informe de experimentos un poquito más atrás, pero precisamente por Moscú, aunque también se supone que Estados Unidos y China tienen la misma tecnología. Una cosa que se había hablado en este programa también, si mi memoria no me falla, era que se necesitaba un arma muy grande para hacerlo, etc. Yo encontré en internet, no sé, los expertos que dirán sobre el tema, pues, y el coronel Octavio también los envió, imágenes de este tipo de armas bastante pequeñas, ¿no? Que no necesita, que puede... Ahí vemos, mira, el tamaño de algunas de ellas, según internet, ¿no? Yo no sé, puede ser a lo mejor un aparato para hacer tostadas o freír platanitos. No soy un experto en el tema, ¿no? Pero eso es lo que aparece ahí. Vamos a un corte. Le agradezco al profesor Eric de la Fuente, que sé que se tiene que marchar. Lo invito a que venga próximamente acá en persona. Doctor Marcel Felipe, si puede quedarse un rato más. Claro que sí. A la vuelta veremos pues mucho más sobre este tema. Muy bien, vamos a tratar, por lo menos mi interés de entender el peso político de lo que está pasando, ¿no? Yo creo que La Habana ha saltado, Moscú en su estilo también, porque se le ha ido de las manos, aunque el gobierno, la administración siga negando y siga negando. Ya veo que cada vez más medios se hacen eco de la noticia, que no ha pasado en reportajes anteriores, a mi modo de ver, como ha pasado ahora. Washington Post, por ejemplo, habla de que el gobierno tiene que investigar, ¿no? El gobierno no solamente tiene que investigar, va un paso más allá. Y una vez determine quién es el culpable, tiene que tomar acciones y represalias contra ese actor. Esto es importantísimo porque aquí pueden estar sucediendo dos cosas de parte del gobierno de los Estados Unidos. O por un lado, el gobierno de Estados Unidos está tratando de evitar una confrontación con una potencia nuclear como es Rusia. Es decir, no me doy por enterado públicamente porque si no el público me va a pedir represalias, pero represalias contra Rusia pudieran implicar una escalación a una guerra nuclear. Cosa que sería, por supuesto, no solamente cobarde, sino poco útil para los intereses de los Estados Unidos, porque no tienes que escalar esto a un tema nuclear. Puedes hacer exactamente lo mismo y tumbarle a todos los ministros a Putin, o puedes hacer un hackeo. Estados Unidos tiene muchas de las cosas a su disposición para poder hacerlo, no tiene que simplemente hacerse el que no sucedió. Entonces, por un lado, está la presión política que el Washington Post y 60 Minutes le están poniendo a la administración Biden, que están diciendo, no me digas más una mentira, lo que es obviamente una mentira, porque ni siquiera estás diciendo que no tienes prueba conclusiva. Estás diciendo que es altamente improbable, no improbable, altamente improbable que ningún adversario estuvo. Entonces, que van directamente en contra de toda esta evidencia. Entonces, por un lado, si ese es el escenario, va a haber un precio político a pagar y cada vez más presión sobre... Tuvieron conversaciones en cuanto le dijeron, mire, si nosotros nos enteraríamos, en teoría, de que esto fueran ustedes, pues hubiera un problema. Los ataques pararon después de eso, hasta el verano del 2023, cuando en una reunión de la OTAN, un alto funcionario del Pentágono fue atacado, cosa que el Pentágono acaba de confirmar, fue atacado nuevamente por una de estas
de estas agresiones, con lo cual puede estar Rusia, Cuba, Vietnam un poco preocupado que venga alguna represalia. O sea, no necesariamente es lo que percibimos, que es la debilidad del gobierno americano. Pudiera haber otra operación y ellos siempre tienen que asumir lo peor. Aunque yo no creo. Yo creo que es una debilidad de esta administración. Tú sabes que Nora Gámez Torres del Herald hizo una pregunta que está curiosa. Ella dice, bueno, si la comunidad de inteligencia dice que no hubo un ataque, ¿por qué están compensando económicamente a sus agentes agredidos? Está interesante, ¿no? Totalmente. Y eso es una cosa interesante porque eso se llama el Havana Act y hay muchos observadores que me han hecho un señalamiento. Eso sucedió como una forma de pagarles a estos oficiales para que no hablen, de pagarle a estos oficiales para que no sigan revolviendo... Comprar el silencio. Y comprar el silencio, cosa que verdaderamente no va con la conducta histórica de este país cuando enfrenta amenazas exteriores. Estamos hablando de una cosa tan inmoral. Estás hablando de personas que fueron Navy SEALs, personas que dieron todo, como ningún otro americano, como muy pocos americanos, han dado su vida, han sacrificado no solamente su vida en el sentido de morir, sino su vida personal, familiar, en todos los entornos, por salvaguardar los intereses de este país. Y que este país le dé, como en uno de los casos, $170,000 y ya, y guarda silencio. En vez de decir, vamos a responder por ustedes. Cuando alguien me toque un americano, yo toco a 10 del enemigo. Que es como toca como en la guerra y es como le corresponde a una potencia como Estados Unidos. El capitán Enrique García dijo ayer aquí que sí, que para evitar una confrontación con Rusia podría ser esa la estrategia, pero que le parece mucho más peligroso ignorar, como si no hubiese sucedido el ataque, porque estimula al enemigo. Totalmente, y por eso es que siempre cabe la duda de que Estados Unidos lo que se esté tramando es más bien algún ataque en el cual Estados Unidos, por un lado, niegue participación, algo de la Guerra Fría, plausible deniability, que aunque todo el mundo sabe que fuiste tú, que tú digas que no eres tú. Entonces, si tú como gobierno siempre estás diciendo, no, eso no existió, tú puedes decir, bueno, pues yo no fui el que te hice tal ataque, un ataque que no se ha dado aún en este momento. No, yo no fui. Pero al mismo tiempo tienes a estas personas saliendo públicamente, teóricamente, que no es el gobierno, a culpar a Rusia. Puede que se esté tramando eso, y por eso es que Cuba, la pandilla castrista en Cuba y la pandilla de Putin en Moscú tienen que estar preocupados, y los vietnamitas también. Pero yo creo que desafortunadamente eso es sobreestimar a esta administración, una administración que lo que ha hecho es debilitar la imagen de los Estados Unidos en el mundo entero, como lo vimos en Afganistán, esas imágenes de tantas personas. Porque aquí el aspecto psicológico es muy importante, ¿no? Es como con las bombas atómicas. ¿Por qué no la lanzas? Porque la respuesta, ¿no? La evaluación de la respuesta es muy importante a la hora de... Bueno, en inteligencia hay un dicho que es tan atrevido como tu enemigo te no lo le tengas miedo a la persona que quiere 100 armas nucleares. Tienes que tenerle miedo a la persona que solamente quiere una, que son los locos y los terroristas. Claro, bueno, nada, muchísimas gracias